Creo que sí, ¿se oye? ¿Sí? Qué bueno que está pudiendo verse en pantalla. Hemos llegado y, bueno, cuando no hay gente muy experta en la cosa de tecnología, a veces va y a veces no va. Así que, en principio, haciendo todo el esfuerzo y conforme a nuestra capacidad limitada, la cosa no iba. Así que uno se pone un poco nervioso, dice ¿qué ha pasado? Pero después he recordado algo importante, que el que tiene que ser el mismo está. Por tanto, si la tecnología funciona, si no funciona, no es lo más importante. Nos quita de nuestro foco de comodidad, es cierto, porque estamos acostumbrados, pero no es lo más importante. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Así que qué bien que le tenemos a Él, qué bien que podemos disfrutar de su presencia. Y saber que cantábamos esa canción que dice que Él nos llama la atención. Yo creo que nos la llamó allí en la cruz. Mayor grado de atención para llamarnos a Él no ha habido, mayor obra no ha habido. El mar, la naturaleza, ok, pero cuando miras a la cruz, tú te das cuenta que ahí es donde Él nos ha llamado la atención, para atraernos a Él, porque no hay mayor sacrificio que ese, ¿vale? Así que, bueno, me alegro de estar aquí una vez. Bueno, no me moveré mucho, prometo, porque creo que tiraré la batería al suelo o algo así. Ay, ay. Bueno, me alegro que estéis aquí, yo también me alegro de estar aquí con vosotros y sobre todo que los adolescentes están aquí, porque es un tema muy, muy importante para todos, pero para ellos que están comenzando esa vida y están entrando en el mundo adulto, yo digo todavía más, así que me alegro que estéis aquí. Mi hijo Jonathan, es el mayor que yo tengo, siempre dice algo, me dice: mamá, en la Biblia no sobra ni falta nada. Cada palabra que está escrita es por algo. Si tú lees la Biblia y hay algo que a ti te sobra, es que tú no la has entendido bien. Y creo que es cierto, creo que es así. Y por eso puse esta frase: pon toda tu atención en lo que Dios tiene para ti. Y estamos hablando del tema del perdón. Seguimos con ese tema. La semana pasada ya vimos que era algo que todos en un momento dado deberemos dar. O sea, todos en un momento dado deberemos perdonar, ¿vale? Algo que todos deberemos recibir, y eso es lo que vamos a hablar hoy, y el sábado próximo algo que todos deberemos procesar. Y como bien ha dicho Marta, si sientes en tu corazón, no es obligado estar, no es un culto, o sea, eso es algo voluntario, pero si tú crees que Dios puede tener algo más para ti, no te lo pierdas, ¿ok? No te lo pierdas. Comenzaremos 4:30, endulzaremos con una merienda y después vamos a ir a algo que creo que Dios, yo estoy orando ya para eso, Dios va a ministrar tu vida. Entonces eso es importante. Eso es importante. Bueno, hablando del perdón, lo cierto es que si no rayamos el colmo del orgullo, que podría ser, pero no, aquí no se da eso, cuando dañamos a alguien y sobre todo es a alguien que amamos, queremos hacer las paces con esa persona, no nos sentimos bien, es algo que está incomodándonos. Y a veces vamos con un lo siento. Y lo decimos con la boca bastante pequeña. Aquí como de pasada, lo siento. Como el que no quiere la cosa. ¿Y qué pasa cuando no obtenemos, con ese lo siento, no estamos obteniendo el resultado esperado? Nos sentimos molestos. Hombre, es que yo ya se lo he dicho. Y la persona parece que es tirada, es esa persona. Así que el tema de hoy, bajo el título hazlo, o sea, pide perdón, pero hazlo bien, nos va a enseñar, y creo que así es, que un lo siento
simplemente a veces no es suficiente. ¿Vale? Para pedir perdón hay unas claves que la Biblia enseña y que será bueno que aprendamos. ¿Para qué? Para que cuando lo hagamos lo podamos hacer bien. Por nuestra parte poner, como digo yo, toda la carne en el asador, que no quede por mí, que no quede por mí. Así que Marta ya ha orado por vosotros, ha orado por mí y lo agradezco. Yo he estado pidiéndole al Señor que todo lo que hoy pueda compartir, que no estorbe, que no vaya en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Así que vamos a la necesidad de ser perdonados. Esa es la realidad. Algún día todos necesitaremos ser perdonados. Simplemente ¿por qué? Pues tan llano y sencillo como que no hay nadie perfecto. Solo Dios es perfecto. Los demás no lo somos. Y por más buenas intenciones que tengamos, por más que amemos a otra persona, vamos a fallar. ¿Verdad? Vamos a fallar. Algo no funcionará en un momento dado y también en relación con Dios. Por eso es necesario entender que aún los creyentes, que no somos Superman ni Superwoman, entonces aún los creyentes fallan. Entonces, algunos me han dicho, bueno, hermana, pero a ver, si allí en la cruz ya Dios perdonó mis pecados, los pasados, los presentes, los futuros, pues el asunto ya está arreglado. ¿Por qué tengo que seguir pidiéndole perdón? Hay gente que me ha dicho eso. Entonces, si eso fuera así, no estarían las palabras que encontramos en la primera carta de Juan. Fíjate, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Jesús murió para redimirnos de la esclavitud del pecado. Pero como esas, yo digo, somos obras en remodelación, hasta que esta remodelación no termine, no concluya, seguiremos pecando y seguiremos haciendo daño a otras personas y seguiremos fallándole a Dios. Por tanto, necesitaremos seguir pidiendo perdón a Dios y perdón al prójimo. Ahora bien, hay que recordar una cosa. Hay personas, no sé si os lo habéis oído, que dicen, bueno, es que la carne es débil. Y como la carne es débil, peco continuadamente porque mi carne es débil. No, eso no es. O sea, si hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, quiere decir que ahora pecaremos ocasionalmente, no regularmente y venga y dale y no pasa nada, porque como soy débil y Dios me conoce, pues ya me perdonará, que para algo es amor. No, no podemos tomar eso así, no podemos tomarlo de esa manera. Así que Pablo, ¿qué dijo? Fijaros bien, el que robe, no robe más. Y está hablando a creyentes. Y también dijo, antes erais, pero ahora sois. Antes erais personas esclavas del pecado que tenían continuamente, que estaban pecando. Y era como algo, al ser esclavo de alguien, ese es tu dueño. El pecado era nuestro dueño. Y claro, el enemigo también lo usaba, claro, se abonaba. Pero ahora nosotros no somos ese tipo de personas. Nosotros ocasionalmente pecamos, sí. ¿Y por eso hemos de pedir perdón? Sí. Pero no algo que es como una continuidad. Miento y miento compulsivamente y sigo mintiendo. Entonces tienes un problema si eres creyente. Y es algo que tienes que buscar ayuda porque algo no has entendido cómo funciona. ¿Ok? Así que hoy lo que vamos a hacer, para algunas personas, recordéis que la semana pasada, se me olvidaba, hablamos de obstáculos que te impiden pedir perdón.
Pues, ¿qué te impiden perdonar? Pues hoy vamos a ver, no vamos a verlo, solo salen en pantalla algunos obstáculos que te impiden pedir perdón. El miedo a las represalias, a las consecuencias. El orgullo. Nos creemos tan magníficos, que yo siempre tengo razón y por tanto yo no tengo que pedir perdón. O el egoísmo. Que venga el otro y me lo pida, hombre. Es el otro que tiene que ceder. Esos son obstáculos que te impiden pedir perdón. Hay más, y no vamos a entrar en detalle, pero es más. Así que hoy, tomando como modelo ni más ni menos que al rey David, vamos a ver unas pautas que él siguió cuando pidió perdón, lo que él hizo, y que nos las podemos apropiar, ¿vale? E iremos a caballo entre dos salmos, el 32 y el 51. Iremos ahí mencionando de uno y de otro. Así que vamos a ver los requisitos necesarios para pedir perdón. Recuerda, hazlo, pero hazlo bien. Así que ves tomando nota en tu mente, ¿ok? No te olvides. ¿Cuántos conocen al dedillo al rey David? ¿Conocen su historia? ¿Cuántos? Levantar la mano, porque si no, si todo el mundo le conoce también, ya no digo nada. Levantar la mano, si de verdad decís, uy, yo es que he comido sopa con este rey. ¿Comido sopa? ¿Cuántos? ¿Algunos sí? Hoy no veo manos levantadas. ¿No conocéis a este personaje? Madre mía, qué susto. ¿Cuántos le conocen? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, para hacer una breve reseña, por aquellos que dicen, hombre, a mí me suena por el pecado aquel que cometió, pero no tengo mucha idea. Vale, haremos una reseña cortita, ¿vale? David, podemos estar seguros de que era alguien que amaba a Dios. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Bien. ¿Tenía celo por las cosas de Dios? ¿Sí? También. Eso podemos estar seguros. Sin embargo, como era alguien que estaba en remodelación, pecó. Pecó. Puso los ojos donde no los tenía que poner. Así que cuidadito, jóvenes, donde ponéis los ojos. Al poner los ojos donde no los tenía que poner, adulteró con Betsabé, que estaba casada con Uría. Y Urías pertenecía a la guardia, al ejército del rey David. Entonces se queda en estado la mujer, qué desastre. Y el rey y el David dice, bueno, con un pecado mayor, ahora voy a tapar con una alfombra mayor, pero eso era otro pecado, porque eso es lo que solemos hacer. Para tapar un pecado hacemos otro más grande. Para tapar una mentira así, decimos una mentira así. Y se suele hacer eso. Entonces, ¿él qué hizo? Hizo toda una triquiñuela ahí. Entonces él se la armó, se la ingenió, no le salió bien. Total, que al final lo manda de nuevo al campo de batalla, que lo dejen solo y que muera. Entonces él se casa con la mujer. O sea, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Según David, eso estaba zanjado, zanjado. Pero Dios, que le amaba, y Dios, que había hecho un pacto con ese hombre, no podía dejarlo ahí. Y eso es parte del amor. Y mandó a un profeta llamado Natán, y le hizo una parábola, toda una historia muy bonita, que no me quiero alargar aquí. Y entonces él, todo prepotente, dijo, a este hay que matarlo. Entonces Natán dijo, pues este eres tú. Y se quedó al descubierto. Él, que se pensaba que se las había ingeniado tan bien. Ahora, él era un rey. Y en aquella época los reyes tenían derecho de sobra para escabechar a quien fuera. ¿Qué hizo? Dijo, Natán ha muerto, porque a mí me interesa que eso quede cubierto. Hombre, mi reputación como rey es mi reputación. ¿Qué dijo David? Fijaros bien. Porque yo
reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Él, fijaros bien, dijo, yo reconozco mis transgresiones. Él no dijo, bueno, es que yo soy un hombre y la carne es débil. Hombre, la mujer estaba de muy buen ver. ¿Qué iba a hacer yo? Él no dice nada de eso, él no se excusa, no dice nada. Él reconoce que él ha pecado. David reconoció la gravedad del pecado. No solo que había pecado, él no fue diciéndole a Dios, lo siento. Esas palabras son más que un lo siento, es reconocer la gravedad del pecado. Y para entender la gravedad de lo que significa pecado, hemos de ir así, en 3 pinceladas, al hebreo, porque hay 3 palabras en hebreo que nos hablan de pecado y nos hablan de la magnitud que el pecado tiene. La primera palabra es hatat. ¿Sale ahí? Sí, ya sale. Y esa es la palabra que traducida en nuestras Biblias tenemos por pecado, ¿vale? Esa es la palabra que sale. Ahora, ¿qué quiere decir exactamente hatat? Hatat quiere decir errar en el blanco de la justicia de Dios expresada en sus mandamientos. Esa es la primera. Y por eso en Primera de Juan dirá, todo aquel que comete pecado traspasa también la ley. ¿Qué ley? La ha puesto en mayúscula, ¿os dais cuenta? Porque es la ley de Dios. No son las leyes civiles o las leyes de aquí. Aquí hay leyes que, claro, te dicen que no robes. Bueno, depende de la cantidad. Depende de la cantidad, no pasa nada. O sea, el mundo va así. No. La ley de Dios te dice, no robes. Eso es lo que dice, entre otras cosas. Y cuando tú transgredes eso, estás saltándote los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son buenos, santos y justos. Por tanto, estás errando en el blanco. La segunda palabra es abón. Mujeres no es producto de belleza, porque la palabra, porque sé que algunas, abón es para, dice, ay, los productos de belleza, ¿cómo ponerse guapa? No tiene que ver con eso. Es la palabra que se traduce por iniquidad. Y ahora ya vamos a un paso más gordo, más fuerte. Fijaros lo que significa. Es la perversión moral que distorsiona lo bueno y lo degrada volviéndolo malo. Eso ya es más retorcido. Porque podríamos decir, bueno, fallamos los mandamientos por ignorancia. Pero eso ya no es ignorancia. Y la tercera palabra es peshá. Y peshá es la que se usa para transgresión. Y transgresión se refiere al pecado presuntuoso. Al pecado hecho con alevosía. Que decide intencionalmente, con toda la cara dura, desobedecer a Dios. Y encima pretende no sentirse culpable, o sea, cero arrepentimiento. Por eso la Biblia dirá, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. David incurrió en las 3. Primero, erró en el blanco de la voluntad de Dios. David era un rey, y los reyes de Israel tenían que escribirse de su puño y letra lo que nosotros entendemos por Antiguo Testamento, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que hacer eso los reyes? Pues sencillamente por una cosa, porque ellos eran los representantes, los sacerdotes también lo eran, ¿vale? Pero los reyes eran los representantes de Dios en la tierra y tenían que gobernar como Dios gobernaría a su pueblo. Y para ello necesitaban las leyes de Dios y necesitaban conocerlas.
Así que David no pecó porque estaba ignorante del mandamiento de Dios, lo conocía bien. Después torció lo bueno y lo volvió malo, lo retorció. Un matrimonio que era bueno, él lo retorció. Un hombre leal hizo que lo mataran. ¿No es eso retorcido? Y por último, la última, Pesha. ¿Porque él tenía intención de arrepentirse? No. Muy bien, no. Clarito, gracias por ayudarme. No. Si Dios de parte de Dios usa a Natán para descubrirlo, él se queda tan pancho, tan feliz con la mujer. Él no tenía intención de arrepentirse. Ahora, cuando David reconoció la gravedad del pecado, fue un paso más. Fue a confesar el hecho. David reconoció la gravedad, pero no se quedó ahí. No dijo, bueno, Dios como me ama tanto, ¿no? Pues ya me perdonará, porque Dios tan misericordioso, no decimos a veces eso nosotros, a veces sí, ¿verdad? Fijaros lo que dice el Salmo 32, de qué manera él vivió la consecuencia de ocultar su pecado. Fijaros, mientras callé, o sea, mientras no lo confesé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Vamos a pensar un momento. ¿Qué pensáis que quiso decir? Y alguien tiene que hablar, porque si no yo me callo, yo cuando hago una pregunta espero respuesta, ¿vale? Así que, ¿qué pensáis que quiso decir hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano? ¿Qué sería eso? Alguien que diga, pues a mí me parece que quería decir eso. ¿Perdón? Vigor viene de fuerza. ¿Perdió fuerzas? Podría ser. ¿Qué más? ¿Alguna otra opinión? Ahora de este lado. Gracias. Ahora de este lado. Venga. ¿Qué pensáis que pudo querer decir? ¿No? Bueno, voy a dar una opción. Una opción. Bíblicamente hablando, el vigor está asociado a la capacidad reproductora. ¿Cómo lo sé? Pues fijaros, Jacob, que fue llamado Israel, que tuvo 12 hijos, que potencialmente fueron las 12 tribus de Israel, cuando nació el primogénito dijo lo siguiente, y eso se ve en muchos textos de la Biblia, Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi vigor. ¿Sería que le pesó tanto por ese motivo? Yo me inclino a pensar que por ahí iban las cosas, porque en algunos casos Dios había dejado infértil a personas. Les había dejado sin vigor. Y otra cosa que ahora me viene a la mente, cuando mueren los primogénitos de Egipto, ¿qué perdieron? El vigor. Perdieron el vigor. O sea, estaban sentenciados a fracasar porque perdieron el vigor. Posiblemente David se refiriera a eso, ¿vale? No lo dice la Biblia, por tanto asegurarlo 100%, pero si unimos otros textos de la Biblia, cabría la posibilidad. Lo cierto es que en Santiago vemos una relación muy estrecha entre la falta de confesión y la enfermedad. Fijaros, os lo voy a leer, no sale en pantalla, pero os lo leo. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Veis que hay relación? Hay una relación entre las dos cosas. Y entonces David, eso ya fuera lo que fuera,
le pesaba tanto que el hombre se sentía seco. Y es tremendo cuando amas a Dios y sientes que el cielo se te volvió de bronce. No hay nada más angustioso que eso. Y David se sentía así. Y entonces él dijo: te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Veis las 3 palabras? Os las he subrayado aquí para que os deis cuenta. O sea, David sabía lo que cada palabra significaba. Sabía que cada vez la cosa había ido peor. Él lo sabía. Y él no se quedó con decir, bueno, perdóname porque he hecho una debilidad, hombre. Todos fallamos. David lo dijo claramente, lo expresó. No se lo quedó en el tintero. Y eso es esencial para nosotros cuando vamos a pedir perdón. Esencial. La primera cosa es que, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque siempre el pecado va en 2 direcciones. El pecado no es solo hacer daño, perdona que te tome como modelo, hermana, no es solo que yo le haga daño a mi hermana. El pecado es que yo he transgredido la ley de Dios, por tanto yo he pecado contra Dios. Y yo tengo que pedir perdón a Dios y tengo que pedir perdón al prójimo. ¿Ok? Eso va por así. Así que vamos a ver qué lo hizo David. ¿Con qué lo hizo David? Pues con un sincero arrepentimiento. Eso es otro paso. Dijo, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis iniquidades, porque sabía que la había liado bien. Él no se excusó. Él no le echó las culpas a la mujer, porque esa mujer se bañaba ahí medio, vaya, como no debía bañarse. No se bañaba tapada hasta la cabeza. Él no le echó las culpas a otro, él asumió. Y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Y luego dijo, crea en mí, qué oración tan bonita. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no me quites de mí tu Santo Espíritu, porque recordáis, ahora el Espíritu de Dios lo tenemos, no se nos va. Pero entonces iba y venía, por eso dice esas palabras. Y luego dice, restitúyeme el gozo de tu salvación, restitúyeme la comunión contigo. Porque cuando pecamos, no podemos pretender que haya gozo. Si hay gozo y hemos pecado y tenemos la conciencia tranquila, estamos muy graves. Estamos muy graves, porque esto ya es el colmo. Lo propio es que al tener el Espíritu Santo, Él nos redarguya. Eso es lo propio. Y lo propio es que nos demos cuenta que no es que Dios se ha ido. Hay canciones que dicen, no te vayas. Y yo pienso, bíblicamente Dios no se va a ningún lado. Si dice que se queda contigo, se queda. Ven, te invito a venir. Pues ya está. Esas son cosas que a mí sinceramente me chocan de algunas letras de las canciones, porque digo, conforme la palabra, no sé yo cómo coger eso con pinzas, no sé cómo cogerlo, porque ni con pinzas lo cojo. Pero al margen de eso, lo que está claro es que David, fijaros bien, ¿qué buscaba David? David buscaba la absolución de su pecado, no un pasaporte que le diera licencia para no pagar las consecuencias. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Lo voy a repetir. David buscaba la absolución de su pecado, no un pasaporte que le diera licencia para no pagar las consecuencias. Así que a veces nosotros, ¿qué queremos con el perdón? No pagar las consecuencias. Eso es lo que a veces pretendemos. Gracias a Jesús, sabemos que si vamos con una actitud sincera de arrepentimiento, Él nos va a perdonar. Fíjate bien lo que dirá Proverbios.
el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, delante de Dios no te vas a ir de rositas. Quizá delante de los demás seres humanos tú puedas, pero delante de Dios no. Pero el que los confiesa y los abandona, y eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es solo confesar, es abandonar esa práctica de vida. El que robe, no robe más. Eso es abandonar. Y entonces los abandona, ¿qué pasará? Alcanzará misericordia. Mirad, hermanos, hay una diferencia, a ver, ¿cómo lo explicaría? Entre el arrepentimiento y el remordimiento. ¿Qué sería arrepentimiento? Yo voy a alguien, le pido perdón y yo quiero mostrarle a esa persona que yo no lo volveré a hacer, que yo estoy arrepentido. Y el remordimiento, como dice Elena, es una frase que cita ella y a mí se me quedó tan grabada que la voy a usar. ¿Y el remordimiento qué es? Es, Señor, pase de mí esta copa hasta que pueda beber la siguiente. Eso es lo que hace un borracho. El borracho la arma. Y una vez la armada, va, si es un borracho va a su esposa, supongamos, cariño, lo siento, no quería, perdóname, pero ¿qué hace cuando vuelve a ver otra copa de vino? Se la toma y vuelta. No, eso es remordimiento. Esa persona no está arrepentida, solo no quiere pagar las consecuencias. Pero el remordimiento tiene pensado qué va a hacer para no volverlo a hacer. Y cuando vamos a pedir perdón, eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. David reconoció la responsabilidad de sus actos y pagó las consecuencias. A David nadie le quitó las consecuencias. Y fueron, si conoce su historia y si no, léela, fueron consecuencias tremendas. La primera y más inmediata es que el hijo que había sido engendrado en adulterio murió. Y después, toda una serie de desastres familiares, que si tú crees que tu familia no va bien, mira a David. Nacieron, como digo yo, del salto de un caballo. Y David las asumió. Él dijo lo siguiente: de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. No tengo nada que decirte. Yo asumo las consecuencias. Entiendo que por eso fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Por a veces decimos, ¿cómo un hombre conforme al corazón de Dios sí pecó? No, David sí pecó, eso clarísimo, pero David confesó, se arrepintió, hizo todos los pasos y asumió la responsabilidad de sus actos. Y no despotricó contra el Señor. Porque a veces cuando Dios permite que paguemos las consecuencias, hombre, pero Dios, si yo te amo mucho, hombre, pero eso fue una equivocación. No, toda decisión tiene una acción. Toda decisión que tú tomes, hay una acción que va a pasar. Es imposible tomar una acción, sea buena o mala, y no recibir consecuencias, sean para un lado o para otro. Igual pasa con el pecado. Las consecuencias quedan. Bueno, ahora, el perdón se te ha dado, pero el perdón no te exime las consecuencias. Y a veces hay gente que piensa que no, que si Dios me perdona, yo no voy a sufrir ninguna consecuencia. Eso no pasa, vaya. No pasa. Entonces, eso es importante. Y nosotros debemos pedir perdón con un sincero arrepentimiento, asumiendo la responsabilidad de nuestros actos sin excusas ni justificaciones. No seas un Adán. ¿Qué hizo Adán?
la mujer que tú me diste. Hombre, ¿cómo que era hueso de tus huesos, carne de tus huesos, y ahora la culpa es tuya porque me la diste? Eso es tan viejo como el primer pecado que hubo. Bueno, claro, yo he fallado contra ti, pero es que tú... Eso no es asumir las consecuencias, eso no es demostrar que tú estás arrepentido. El que está arrepentido dice, sí, yo lo he hecho. Y es verdad, y te he dañado, y piensa en qué le he dañado. No todo se soluciona, y lo digo para los varones, con un ramo de flores y una caja de bombones. Y para las mujeres con una buena comida. No se soluciona el perdón así. Eso es para una velada romántica. Estupendo. Los que estáis casados, disfrutar de veladas románticas. Pero para pedir perdón no es suficiente. Porque igual te cogen la caja de bombones y te la tiran por la cabeza, depende de lo que hayas hecho. Y tú dirás, hombre, pero yo he ido con un lo siento y una caja de bombones. Tú no has mostrado arrepentimiento. Tú no has ido y le has dicho a la otra persona, mire, yo te he hecho esto. ¿Es verdad? ¿Y qué problema hay en reconocer? Porque ¿con quién tendríamos que engañar más? Si pudiéramos, ¿sabes con quién sería? Con Dios. Y resulta que con Dios delante de Él estamos desnudos. No hay cómo taparse. Entonces, Él es nuestro juez. Él es que al fin y al cabo, si no lo hacemos, ya nos arreglaremos con Él. Y si con Él ya estoy al descubierto, ¿por qué tengo que seguir tapándome con la otra persona? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué necesidad tengo? Así que David termina diciendo, todos tenemos que estar dispuestos a restituir, se me pasaban tantas cláusulas, la confianza. La Biblia habla mucho de la restitución. Hay montones de mandamientos que hablan de la restitución. Nosotros en nuestras congregaciones perdona y perdona, pero apenas mencionamos lo de la restitución. ¿Cómo funcionaba? Os voy a poner un ejemplo. ¿Cómo funcionaba lo de la restitución? Si alguien en el pueblo de Israel robaba, primero se tenía que averiguar. Ahí no se acusaba a lo tonto. Ahí había un juicio, habían jueces, se examinaban los casos. Pero si se descubría que eres sí, primer paso, la persona tenía que devolver todo lo robado. Segundo paso, pagaba una multa compensatoria. Eso sí era mostrar arrepentimiento. Pero, imaginaros que era una vaca y se la había comido. No podía ni pagar el valor de la vaca porque no tenía dinero, ni pagar la multa compensatoria porque tampoco tenía dinero. ¿Qué tenía que hacer entonces? Ponerse al servicio de la persona que había robado hasta que pagara todas sus cuentas. Vaya si tuviéramos ese sistema. Mandaríamos menos gente a la cárcel, tendríamos que alimentar menos gente y harían algo productivo. No estaría mal, bien pensado, no estaría mal. Así que nosotros debemos estar dispuestos a restituir la confianza de aquel a quien hemos dañado. Y la Biblia a veces nos da pautas muy claras. Solo que, como no conocemos los mandamientos, pues no sabemos cómo actuar. Ese es el asunto. Así que David no pudo restituir porque Urías había muerto. Él no pudo restituir nada, pero la vida de ese hijo que esperaba le fue quitada, porque Dios no debe nada a nadie. ¿Entendéis? No debe nada a nadie. Y cuando Dios hace justicia, no nos gusta. Queremos el amor,
la misericordia, que Él nos hable, que si las montañas, que si el mar. Pero cuando Dios es un juez justo, nunca se va a equivocar. Pero cuando Él hace justicia, no se salva ni el apuntador. Y si no, esperemos al final de los tiempos lo que va a pasar. Esto es así. Y ese es Dios. No podemos tomar una cara de Dios y la otra no, según nos convenga. Claro, cuando yo daño a alguien, yo quiero misericordia. Cuando quiero que me devuelvan misericordia. Pero cuando el otro es el que ha dañado, quiero justicia. Que le parta un rayo, tío. Mira lo que me ha hecho. Si es que te le ha hecho daño y no se pueden resolver las cosas como la Biblia dice, en última instancia, tú perdonas y se lo entregas a Dios. Y a su tiempo ya habrá rendimiento de cuentas. Líbrate. Pero si tú tienes que pedir perdón, tienes que pensar en esos puntos. Porque son importantes. Lo son. Y hay que comenzar a practicarlos porque a veces no tenemos la costumbre. ¿De acuerdo? David termina diciendo, cuán bienaventurado es aquel, fíjate, cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. David aceptó el perdón de Dios. Y aquí dos cositas y ya estamos concluyendo. Una, por un lado, es esa famosa frase que me tiene hasta aquí, de perdónate a ti mismo. No sabía yo que éramos curas, que nos absolvíamos los pecados a nosotros mismos. No sabía yo eso. La Biblia, ¿qué enseña, hermanos? La Biblia enseña, y yo entiendo eso, y si estoy equivocada, ya he orado para no poderlo decir, así que se me cierre la boca. La Biblia enseña que pecas contra Dios y pecas contra el prójimo, que tienes que pedir perdón a Dios y que tienes que pedir perdón al prójimo y que tienes que aceptar su perdón. No que te perdonas a ti mismo. Eso está llenito. Eso los psicólogos lo usan mucho porque así quitan la culpa. ¿Vale? Es una manera de que nadie se sienta culpable, por favor, no sea que se traume la gente. Pero eso no es bíblico, a mi modo de ver. Y por tanto nosotros, que somos una manada pequeña, sí tenemos que ser bíblicos. Y tenemos que aprender a descartar cosas que no están en la palabra. Porque si no, vamos perdonándonos a nosotros mismos. Estamos tomando el lugar de Dios. Y eso es algo serio. Eso no es cualquier cosa. Y otros optan por la otro lado. Yo siempre digo que vamos a extremos. Ya te ha perdonado Dios, ya te ha perdonado el prójimo y tú sigues. Ay, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. Acepta el perdón. Porque ahí ves la gracia y la misericordia. Y no hay nada más hermoso que eso. Acéptalo. Déjate de reconcomer, porque eso no viene de parte de Dios, eso viene de parte del enemigo. No le des cancha. No le des entrada a ese partido de fútbol. No tiene parte, ni que toque la pelota. ¿Ok? Así que acepta el perdón de Dios. Hermanos, hemos de actuar sabiamente. Reconoce la gravedad de los hechos. Reconócelo. Antes tendrás que pensar. Porque hay gente que está tan acostumbrada a herir a los otros que ni se da cuenta que hiere. Hombre, si la otra persona la notas molesta, pregúntate qué has hecho. ¿Sabéis? En campamentos, cuando yo era directora de campamentos de niños, venía el acusador, el dedo acusador de alguien. Mira lo que me ha hecho aquel. Y yo le decía, sí, cariño, es verdad, ahora me lo cuentas, pero esos 3 dedos miran hacia ti. ¿Qué has hecho tú? Entonces, no mires a otra persona. ¿Qué he hecho yo para herirla? Y sé sensible a eso. Puede ser que para ti no sea algo importante, pero si para la persona lo es más que suficiente. Eso es importante. Después, confiesa a Dios y al prójimo. Una vez tú te das cuenta de todo lo que tú has hecho, tú puedes confesar. Si no, ¿qué vas a confesar?
lo general. Mira, cuando oramos a Dios por nuestras enfermedades somos muy detallados. Porque me duele aquí, me duele allí, porque si el médico, porque si lo que sea, ahí, detalle, como si Dios no supiera. Ahora, cuando se trata de pedir perdón a Dios, con un lo siento, está todo apañado. Dios ya sabe lo que has hecho. Pero cuando tú lo dices por tu boca, tú te estás dando cuenta de lo que has hecho. Después, confiesa al prójimo también. Una vez has confesado delante de Dios, por la experiencia os lo puedo decir, uno no está tan orgulloso y tan gallito. Va al otro con las orejas gachas y lo trata de otra manera. Arrepiéntete, piensa qué voy a hacer para no volver a hacer lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Porque eso es arrepentirse. Arrepentirse es enfocarse en lo que has hecho, pero dar la vuelta y no volverlo a hacer, ir en otra dirección. Después, restituye la confianza. A veces la persona en cuestión nos perdona, pero no entendemos por qué está como a la defensiva. Y es porque no nos tiene confianza. A veces se tarda muy poco en defraudar la confianza, pero para volverla, la cosa no va tan rápida. Y hemos de esperar a que la otra persona se sienta que nosotros somos un puerto seguro. En una ocasión, y puedo contarlo porque la persona me ha dado permiso para contarlo y ha dado testimonio, si no, no lo contaría. Pero en un matrimonio me pidieron consejería y él había sido infiel. Bueno, tratamos el tema, lo hablamos. Vale, pide perdón a Dios y pide perdón a su esposa. Pero él se pensaba que era como encender un interruptor. Que pidiéndole perdón, la esposa ya estaría, ay cariño, cuánto te quiero. Y cuando no, la esposa no estaba, ay cariño, cuánto te quiero. Me dijo, es que no me ha perdonado. Dije, no, te has confundido. Tú tienes que demostrarle con tu arrepentimiento, con tus actos, que no vas a volverlo a hacer. Y esperar que la confianza vuelva. ¿Y cuándo tardará? Dije, chico, tú te metiste en el fregado. Ahora sufre las consecuencias. No pasa nada. Si la amas, esperarás lo que sea. Ahí te lo dejo. Y sí, hoy en día siguen felizmente casados. Pero tardó. ¿Por qué? Porque sobre todo una infidelidad es un caso de los, como digo yo, de los gordos. No es cualquier cosita. Y va a depender de eso, de lo que el grado que se haya cometido. Pero sí es cierto, restituye la confianza y acepta el perdón. Esos son los requisitos que Dios aprueba cuando vas a pedir perdón. No está mal, ¿verdad? Paso a paso. Así que te animo a que los pongas en práctica. Así que termino diciendo, cuando tengamos que pedir perdón, hagámoslo bien.